Este es mi amigo Pedro. Pedro vive en Madrid. Él tiene 30 años. Él trabaja como piloto de avión. A Pedro le encanta hacer deporte. Pedro tiene un hijo pequeño. Está casado y también Pedro tiene un perrito. También tiene un hijo pequeño. Su pasatiempo favorito es el fútbol. Al menos 2 veces a la semana queda con sus amigos para jugar al fútbol. Pedro tiene 2 hermanas mayores que él. También tiene 4 sobrinos. Le encanta pasar tiempo con sus sobrinos. A Pedro le encanta la pizza. Le gusta también comer salmón y la verdura. Su música favorita es el pop y su cantante favorito es Ed Sheeran. Pedro habla inglés, francés e italiano y viaja a menudo por todo el mundo. Y ahora tú, ¿puedes hablar sobre tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte todas las clases gratuitas que están por venir. También te invito a suscribirte a nuestra newsletter diaria para recibir una clase privada cada día en tu email. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Time to study grammar and vocabulary to describe people in Spanish. Pay attention, these are the 3 verbs essential to describe people, events, places, objects in Spanish. Ser, estar, and tener. Let's see their conjugation, that's it, all their forms and some examples. Pay attention and take notes if you need. Ser, I am, yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. Estar, yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están. They both means to be in English, but they are used in different contexts. Let's see the context. For example, ser is used to talk about professions. Soy profesora de matemáticas. It's used to describe anything. Es importante llegar a tiempo. It is important to arrive on time. And also to talk about our relationships. For example, somos amigos desde la infancia. Estar is used to talk about situations that are not permanent in time. For example, feelings. This is the first example. Estoy cansado después de trabajar. I'm tired after working. And also is used to express location, like we can see in the second example. Está en la biblioteca estudiando. He or she is in the library studying. And the last example is expressing an emotion as well. Estamos muy emocionados por el concierto. Finally, we have the verb tener, a verb that expresses possession, and is conjugated like this. Yo tengo, tú tienes, él, ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Some examples are: tengo 25 años. Remember that to express our age, we use the verb tener, to have, not the verb to be, like in English. Tienes un coche muy bonito. You have a very nice car. Tenemos hambre. Vamos a comer algo. We are hungry. Let's eat something. Thank you for being here. Thank you for being my student. I really hope that this video is useful for you and help you to describe friends and
whatever thing you want to describe. Don't forget to subscribe so you won't miss any free lesson that is coming. And I wish you all the best. See you in the next video.